Cuando usted vino esta tarde, usted recibió un folleto y quisiera pedir que usted ahora lo tome en su mano, porque va a ser necesario que demos algunas explicaciones. Si usted recibió un CD con este sermón, usted también recibió ese pequeño folletito. Y quisiera pedirle que ahora usted lo tome en su mano, porque va a ser necesario que demos algunas explicaciones. Ese folleto realmente no está conectado directamente con el tema de esta noche, pero lo está indirectamente. Pero es un folleto que requiere mucho estudio, del que usted recibirá una gran bendición. Tomó mucho tiempo para prepararlo, y estoy seguro que a medida que usted lo estudie, verá que de verdad tiene un buen contenido. Se basa en el texto que se encuentra en la flecha superior del panfleto, Proverbios 23-26, donde dice: «Dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos». Este folleto se construye sobre la base de que Dios realmente comienza del interior y trabaja hacia afuera. Y Satanás trabaja siempre del exterior hacia adentro, exactamente lo contrario. Y sobre esta base encontramos que la flecha superior del panfleto está aquí representando el método de trabajo de Dios. Él evita estos círculos y va derecho, directamente al corazón. Cada uno de esos círculos representa una barrera de resistencia que Satanás instala. Para que usted vea, realmente cuando un individuo escucha el llamado de Dios, contrariamente a lo que normalmente pensamos, el diablo susurra en el oído del individuo que decide seriamente dar su corazón al Señor y le dice: sí, eso es exactamente lo que tú debes hacer. Tú debes dar tu corazón al Señor. Y luego Satanás le dice: déjame mostrarte cómo hacerlo. ¿Usted no sabía esto? Elena de White dice que en cada campaña evangelística, mientras que Dios está atrayendo a los que están verdaderamente convertidos a la iglesia, al mismo tiempo Satanás está trayendo almas no convertidas a la iglesia. Testimonios para los ministros, página 46. Y créanme, le demostraremos en las 5 reuniones siguientes que Satanás ha tenido mucho éxito. Ahora, lo que realmente sucede es que cuando un individuo decide que él o ella desea dar su corazón al Señor, Satanás dice: ahora, la manera de hacer esto es estando ocupado en las cosas de Dios. Y el círculo exterior aquí, el círculo de afuera, usted notará, es un anillo de actividad. En la parte superior de la página, usted notará que bajo el título «El método de Dios de impartir la naturaleza divina al hombre» es la justificación por la fe. Dios tiene solamente una forma de impartir su naturaleza divina al hombre, y esa es a través de la justificación por la fe. Sin embargo, Satanás tiene otra manera. Él dice: ahora, mantente ocupado en las cosas de Dios. Y si él puede mantener a una persona que está interesada en darle o que ya ha dado su corazón al Señor y piensa que lo ha hecho, si él puede mantenerla ocupada con actividades, Satanás está feliz. Y hay mucha gente cristiana hoy quienes están muy ocupadas haciendo cosas para Dios, tan ocupadas que todavía no han aprendido a cómo vivir
para Dios. ¿Tú ves? Es más fácil hacer cosas para Dios que ser para Dios. Hay una diferencia inmensa, porque realmente hacer para Dios en verdad mantiene el yo muy vivo, pero ser para Dios crucifica al yo. Y él, Satanás, no quisiera que supiéramos esto. Y él no quisiera que entráramos en esa clase de experiencia. Así que él te mantiene ocupado haciendo cosas que consideramos ser realmente buenas. Ahora, tú notarás que dentro de cada uno de estos círculos hay 2 versos de la Escritura y una actividad: consagración, trabajo, estudio de la Biblia, amabilidad, todas esas cosas. Y Satanás promueve estas cosas tanto como lo hace Dios. Ahora, tú recordarás, por supuesto, que Satanás citaba constantemente las Escrituras mientras él lidiaba con Cristo. Y él ha hecho esto a través de todas las edades, mientras trabajas con los seres humanos. Tú encontrarás eso al final de la página. El plan de Satanás no está subrayado. Se subraya el plan de Dios que está a la mano derecha. Ahora viene una época en la vida de cada persona en que la actividad no es suficiente y se hace la declaración: la religión tiene que ser algo más que esto. Y entonces Satanás lo lleva al círculo siguiente, y ese es el círculo de las emociones, donde encontramos la emotividad. Puede sorprenderte, pero es un hecho real, que sin duda 90 o 95% de los cristianos viven probablemente sus vidas religiosas en sus emociones. El movimiento carismático es una demostración de la eficacia de este programa. Ha barrido con cada organización religiosa, incluyendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y tenemos muchos carismáticos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo creamos o no. Vengo de un área donde hay un movimiento carismático fuerte, que ha crecido en 5 años de cerca de 300 miembros a 3,000 miembros. El sábado pasado, hace una semana, esa iglesia había crecido al punto donde llevaron a cabo 4 servicios cada domingo. Estaban teniendo tantos adventistas del séptimo día asistiendo a esos servicios que comenzaron su primer servicio sabático el sábado pasado para acomodar a los adventistas. Ahora, no te engañes, esto está produciendo un impacto en la iglesia adventista del séptimo día. La religión emocional basada en satisfacer el yo, agradando al ego y sentirse bien. Ese es el plan de Satanás. Pero si viene una época en la vida de un individuo en que él o ella dice: bien, esto no basta, yo sé que debe haber algo más que esto en la religión. Satanás todavía tiene un círculo para retener al hombre. Tú notarás que ese círculo tiene que ver con los sentidos, uno de los 5 sentidos. Es en esta área donde Satanás toma al individuo y es allí donde se convierten en fanáticos. Cada fanatismo se construye en uno de los 5 sentidos. ¿Fuera de proporción? Sí. Pero una vez que una persona se hace un fanático en una de esas áreas, es extremadamente difícil alcanzarlas o sacarla. Ahora tú notarás la flecha superior. Dios va directamente al corazón y trabaja desde el corazón y comienza realmente con los 5 sentidos. Y de allí se extiende a las emociones y a las actividades. Ese es el plan de Dios, exactamente al revés del plan de Satanás. Ahora, al final de la página, tú notarás que la flecha de Satanás nunca alcanza el corazón. Su plan nunca consigue el corazón, porque Satanás trabaja a través de los sentidos. Por eso es que la señora White dice que necesitamos guardar bien las avenidas del alma. Y entonces ella define esto diciéndonos
que las avenidas del alma son los 5 sentidos. Este es el terreno de juego de Satanás. Y Satanás nos hace sentir religiosos. Él nos hace sentir felices. Nos hace sentir como Él elija hacernos sentir. Y esto se convierte en el sustituto para lo verdadero. Quisiera hacer que usted tome este diagrama, este panfleto, y lo estudie cuando tenga la oportunidad. Usted descubrirá algunos de los secretos ocultos del método en que Satanás trabaja. Mi tema esta tarde es ¿qué tan bueno es perfecto? Y quisiera llamar tu atención a un verso de la Escritura encontrado en el libro de Nahum. En Nahum, capítulo 1 y versículo 9, el profeta nos dice, ¿qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación. La retribución no se levantará 2 veces. En mi opinión humilde, este verso de la Escritura constituye probablemente e indiscutiblemente la promesa más incomprensible que se encuentra en la Biblia. Dios promete en este verso de la Escritura que los seres humanos, tomados de este planeta y colocados en la tierra hecha nueva, nunca se van a rebelar contra Él otra vez, ni siquiera en pensamiento. Yo no entiendo cómo Él podrá lograrlo. Yo no entiendo. Esto es así a pesar del hecho de que en realidad, en Juan 8:36, Dios dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En este reino de la libertad, Dios todavía promete al universo entero, a los cielos angelicales y a los habitantes en otros mundos, que nosotros, seres humanos rebeldes, pecaminosos, débiles, podemos ser confiables a través de la eternidad, que el pecado nunca se presentará otra vez. Ahora yo quisiera hacerte una pregunta. Si tú tuvieras que seleccionar a individuos que cuadren en ese cuadro, ¿qué harías tú? ¿Dónde comenzarías tú? ¿Qué clase de examen tú les darías que califiquen a una persona para esa clase de fe? Puedes ver fácilmente que es la fe de Dios en nosotros y no nuestra fe en Él que permite que Él haga esto, porque la fe del hombre ha fallado siempre. Pero es la fe de Dios en nosotros que permite que eso se convierta en una realidad. ¿Ves? La promesa de Nahum 1:9 es realmente una promesa que desafía toda la historia de la humanidad. Porque en realidad el hombre natural ha probado repetidamente por 6,000 años que él es total y completamente no confiable. Es simplemente que no se puede confiar en Él. Todavía, a pesar de esto, Dios realmente hace esta promesa. ¿Cómo puede Él hacer esta promesa? En primer lugar, como Él le dijera a Nicodemo en San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo vino a Él esa noche, en la oscuridad de la noche, porque un orgulloso judío que no deseaba que lo vieran, viniendo a un humilde Jesús. Y cuando vino esa noche comenzó a felicitar y alabar a Jesús, como era la práctica regular de Nicodemo. Y Jesús simplemente barrió todos sus elogios, lo puso a un lado y le dijo, Nicodemo, tú no vas a ver el reino de Dios a menos que tú nazca otra vez. Imagina lo más que puedas la mente de Nicodemo. Él era rico, él podría comprar realmente cualquier cosa que él deseara,
Él tenía todo el dinero que él necesitaba y mucho, mucho más. Él era un miembro del Sanedrín. Él tenía influencia sobre los judíos. Él era también muy bien respetado por los romanos. Esto es evidente por el hecho de que Pilato concedió a José y a Nicodemo el derecho de tomar a Jesús y enterrarlo en esa tumba nueva. Pero cuando Jesús dijo, Nicodemo, tú tienes que nacer otra vez, apenas puedo ver las ruedas en la mente de Nicodemo girando y diciendo, mi dinero no va a hacerme ningún bien. Mi influencia romana no va a hacerme ningún bien. Y la influencia de los judíos no va a ayudarme tampoco. ¿Y usted sabe cuál fue su conclusión? Nicodemo dijo, ¿cómo pueden estas cosas ser? Es imposible. Y Jesús dijo, tú tienes razón, con el hombre es imposible. Y eso es verdad, pero usted ve, Jesús continuó y dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y Nicodemo dijo, no lo comprendo, no entiendo esto. Y Jesús lo señaló con su dedo y dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Ves? Lo que Jesús intentaba lograr que Nicodemo enfrentara es la misma cosa que Él está intentando que tú y yo enfrentemos. El darnos cuenta de que es imposible que hagamos una sola cosa para lograr la perfección. Nicodemo pensó que él ya lo había logrado. Exactamente como el joven rico que dijo, ¿hay alguna otra cosa más que necesito hacer? Si la hay, solo señálamela y lo haré. Nicodemo se sentía exactamente de la misma manera. Y Jesús señaló la insignificancia de Nicodemo. Él dijo, Nicodemo, tú ni siquiera has comenzado. Tú tienes que llegar a ser enteramente un hombre nuevo. ¿Ves? Eso era un dilema para Nicodemo. ¿Cómo pueden estas cosas ser? ¿Puede un hombre acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Esto es ridículo. ¿Tú ves? Para la mente humana, las cosas de Dios son ridículas. Son ridículas. De ninguna manera podemos nosotros racionalizar el plan de la salvación. Usted no puede hacerlo. Debe ser aceptado por la fe. Y Nicodemo necesitaba alcanzarlo por la fe y ver lo que Dios realmente quisiera que él vea. Tú ves, el cristiano recién nacido es exactamente una nueva criatura. No es un individuo reconstruido. Por eso es que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura de la corona de la cabeza hasta las suelas de los pies. Esa es la razón por la que la señora White escribió en El deseado de todas las gentes, en la página 143, la vida del cristiano no es una modificación o una mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Ese cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz
del Espíritu Santo. ¿Tú ves? Todavía nosotros estamos plagados con la misma clase de teología que plagó a Nicodemo, que de una cierta manera o de otra manera podemos, por el esfuerzo humano, resistir. Por medio de la determinación podemos hacer que con un poco de ayuda de Dios, con el tiempo, nosotros podemos realmente mejorar aquello que ahora nos posee. Pero Dios dice que eso no es verdad. El individuo nacido de nuevo tiene una naturaleza enteramente nueva. ¿Por qué? ¿Por qué es esto necesario? Bien, Pablo nos dice en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 7, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted no puede traer la mente carnal en armonía con Dios en ningún sentido de la palabra. Ahora, la palabra enemistad significa simplemente odio. El hombre natural odia a Dios. Ese odio se manifiesta en muchas formas diferentes. Incluso se viste a veces con un vestido religioso, pero sin embargo todavía odia a Dios y no puede ser traído a la armonía con la ley de Dios. No hay manera que se pueda hacer. Así que, obviamente, hay solamente una destinación para el hombre natural. Eso es, para la naturaleza con la cual tú y yo nacimos. Y es el sepulcro. Debe morir. Cuando esa vieja naturaleza muere, entonces Dios puede y es capaz de trabajar con la nueva creación que Él produce. Él ni siquiera puede trabajar con la vieja naturaleza. No hay manera que Él pueda, pero Él puede trabajar con esta nueva naturaleza. Usted ve la página 1106 del Comentario Bíblico Adventista, el volumen 5, dice: la perfección angelical fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de la bienaventuranza. Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el cielo deben acudir al Cordero de Dios. Nuestra única esperanza es perfecta confianza en la sangre de aquel que puede salvar hasta lo sumo a los que se allegan a Dios mediante él. Esta es nuestra única esperanza, nuestra única esperanza. Oh, yo deseo poder inyectar esta verdad profundamente en vuestros corazones hoy. No hay esperanza para nosotros, a menos que pongamos nuestra confianza perfecta en Él. Usted puede llamarlo fe, porque la señora White nos dice que la fe es realmente creencia combinada con confianza. La fe no es fe a menos que combine estas dos características, creencia y confianza. Por eso es que la Biblia dice que los demonios creen, pero tiemblan. No hay fe, no hay confianza allí. Hay creencia, pero no hay confianza. Y en orden para que la fe sea fe, debe combinar las dos, creencia y confianza. Cuando ambas se combinan, tenemos fe. Tú ves, no va a ser posible que se cumpla Nahum 1:9 hasta que realmente la misma raíz del pecado en nosotros se queme totalmente en los fuegos de la incineración. En el pequeño libro de Malaquías, en el último capítulo, en el primer verso, Malaquías capítulo 4, versículo 1, leemos: ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La misma raíz del pecado va a ser quemada por completo. Bien,
Tú pudieras decir, cuando la misma raíz del pecado se queme y el pecado se destruya totalmente y destruyan a Satanás, debe ser fácil de vivir el cumplimiento de la promesa de Cristo, de que la tribulación no se levantará dos veces. Pero déjame recordarte que fue en esta clase de condición libre de pecado que la perfección angelical falló. Todavía Dios promete que tú y yo nunca vamos a decepcionar a los anfitriones angelicales en el cielo. Ni siquiera en pensamientos nos vamos a rebelar contra Él. Era en esta condición, una condición sin la presencia del mal, y donde no existió ninguna tentación, que Lucifer se rebeló. Y también que la perfección humana falló aquí en esta tierra. Ahora, cuando comenzamos a analizar esto, comenzamos a darnos cuenta de que esta condición se ha alcanzado ya en los cielos arriba, y Lucifer ha sido expulsado. También se ha alcanzado en los mundos separados, que fueron tentados, y Satanás no tiene más acceso a ellos. Ahora, Satanás se ha concentrado aquí, en este mundo, y este mundo se ha convertido en el teatro, por así decirlo, que está siendo contemplado por el universo entero arriba, y es solamente porque Jesucristo garantiza con su propia vida, por su propia palabra, que los habitantes del cielo y otros mundos pueden confiar en nosotros y aún aceptar a la familia humana. ¿Piensas tú que simplemente porque tú y yo prometamos que no pecaremos más, que los ángeles del cielo o de los mundos allá arriba dirán, oh sí, déjenlos venir, que vengan? No, no. Esto es solamente por la garantía de Jesús. Es la única manera en que podría ser. Entonces, ¿puedes tú entender cómo es absolutamente importante que no tengamos confianza alguna en el yo? Que confiemos enteramente en Jesús. Y hasta que no hagamos realmente esto, confiar totalmente en Él, Jesús no puede hacer esa promesa por nosotros. ¿Qué implica esto? ¿Cuán profundamente llega esto a ser literal? Bien, déjame leerte otra partecita que nos llevará un poco más profundo. En el volumen 5 de los Testimonios para la Iglesia, la página 273 hasta la 274, leemos: el enemigo se está preparando para su última campaña contra la Iglesia. Esto a mí me asusta. Sigue diciendo, está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil creer que existe, y mucho menos ser convencidos de su asombrosa actividad y poder. Han olvidado mayormente su pasado, y cuando da otro paso adelante, y ahora escuchen bien, no le reconocen como su enemigo, la serpiente antigua, sino que le consideran como un amigo que está haciendo una buena obra. Estos son los miembros de la iglesia. Esos son los miembros de la iglesia. Realmente no reconocen el trabajo de Satanás. Ahora noten lo que sigue. Ella dice, jactándose de su independencia, bajo la influencia especiosa y hechicera de Satanás, obedecen a los peores impulsos del corazón humano y sin embargo creen que Dios
los está conduciendo. Si sus ojos pudiesen abrirse para distinguir a su capitán, verían que no están sirviendo a Dios, sino al enemigo de toda justicia. Verían que la independencia de que se jactan es una de las más pesadas cadenas que Satanás puede forjar en torno a las mentes desequilibradas. ¿Ha oído usted a alguien decir en tiempos recientes, deseo hacer mi propia cosa? Pudiera ser que esta gran marea del pensamiento de independencia a través de todo el país sea el último engaño que Satanás está perpetrando en contra de la familia humana. Pudiera incluso ser la razón por la que vemos en el mundo independencias levantarse por todas partes, las naciones rebelándose y exigiendo su soberanía, ciudades, aldeas, hogares, familias, divorciándose solo sobre la base de la independencia. Yo no tengo que aceptarlo. Y pudiera ser que incluso dentro de la Iglesia de Dios oímos repetir la misma cosa, independencia. Pudiera ser que incluso, y vacilo al decirlo, por temor a ser malentendido, pudiera ser que incluso el movimiento de liberación y ordenación de las mujeres es una parte de este mismo gran engaño. Ahora usted puede expulsarme si usted desea, pero creo que si realmente vemos y leemos correctamente, ella dice que los seres humanos verían que la independencia de la cual se jactan es una de las cadenas más pesadas con que Satanás puede cautivar las mentes desequilibradas. ¿Tú ves? La independencia es opuesto absolutamente al plan de Dios. Dios nunca, en ningún sentido de la palabra, quisiera que fuéramos independientes, más bien totalmente dependientes. Venid luego y estemos a cuenta, dice Dios. No me dejarás venir y entrar y ser en verdad el poder motivador de tu vida y actuar en ti. Dios quisiera que verdaderamente reconociéramos su liderazgo, nuestra posición legítima, porque Dios esperaba que el hombre viviera siempre dependiendo totalmente de Él, porque esa es la manera en que Él nos hizo, el poder de Dios y no el poder del hombre. Y sin embargo, el hombre ha cambiado de tener una completa dependencia como centro y un Dios como ese centro, a un egocentrismo donde el yo y el pensamiento independiente son las metas más grandes del hombre. Mira, desafortunadamente que esta es incluso una porción grande de nuestra educación. Se piensa que la autoestima es del valor más grande. Y cuando una persona se desvía en lo más mínimo de lo que se enseña, tenemos la tendencia a decir, bien, él no tiene sentido de autoestima, por lo tanto, él no puede alcanzar la meta. Me gustaría que tengamos un sentido verdadero de autoestima. El volumen 1 de Mensajes Selectos, página 474, dice que los pensamientos egoístas no solamente nos hacen inadecuados para el cielo, sino que cuando el yo se entreteje en nuestros labores, entonces la verdad que llevamos a otros nos santifica, refina,
ni ennoblece nuestro propio corazón. No testificará de que somos vasos adecuados para el uso del Maestro. Oh, necesitamos reconocer que debemos estar siempre libre de este yo. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo podemos realmente estar libres del yo? Vamos a Hebreos, el capítulo 12, y al versículo 1 al 7, donde leemos: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Deseo que tuviésemos tiempo para distinguir esta noche la diferencia que la Biblia enseña entre el pecado y los pecados. Basta decir que el domingo por la noche, mañana por la noche, vamos a cubrir esto a fondo, pero puedo sugerirle a ustedes que hay una diferencia extensa en las escrituras de la señora White y en la Biblia en el asunto de pecado y de pecados. Los pecados son transgresiones de la ley de Dios, y Dios está siempre listo y dispuesto a perdonar. Pero el pecado, Dios no lo puede perdonar. Pablo dice aquí: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Oh, cómo hemos malentendido. Pensamos que mi pequeño pecado particular, mi transgresión, mi debilidad, es de lo que Pablo está hablando. No, no es así. Eso no es del todo. Miras, el pecado está en el mismo centro. El pecado es la misma naturaleza. ¿Ves? El pecado es la enfermedad. Los pecados son los síntomas de la enfermedad. Y este asunto del pecado se puede resolver solamente de una forma. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para ganar el derecho de perdonarme mis pecados. Pero eso no le ganó el derecho de perdonarme mi pecado. Esa es mi misma naturaleza. Y él dijo que esa naturaleza tiene que ir a la cruz, que tiene que ser crucificada con él, tiene que morir. ¿Por qué? Porque esa naturaleza es incorregible. El perdón de mi naturaleza pecaminosa no me cambiaría en lo más mínimo. Aún continuaría pecando. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa tiene que morir totalmente y tengo que hacerme una nueva persona. ¿Tú ves? La señora White hace esto muy claro. Vamos a discutir esto mañana por la noche a profundidad. Pero Pablo continúa y dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No, aprenderemos mañana por la noche cuán difícil es estar dispuesto a morir, estar dispuesto a que esta naturaleza nuestra vaya realmente a la cruz, lo cual es absolutamente esencial. Y Pablo sigue diciendo: aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ese precisamente es nuestro problema.
realmente quisiéramos morir sin que sea una experiencia del todo dolorosa. Si pudiéramos pasar por ella sin ninguna tortura real, pudiera ser que estemos más dispuestos a seguir en ese camino. Pero tú ves, el pecado se aferra porque el yo no desea morir. Pablo dice que estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? ¿Tú ves? Es absolutamente necesario para nosotros morir antes de que podamos ser hijos de Dios, o que podamos ser miembros de la iglesia. Y tenemos casi 20 millones de miembros de la iglesia hoy. Y hacemos miembro de la iglesia por un proceso llamado bautismo. Y ese proceso del bautismo es en realidad un símbolo de la muerte, del entierro y de la resurrección. Y en alguna parte u otra tenemos en nuestras mentes que el bautismo es lo que importa. Pero el bautismo es un símbolo de una experiencia que se supone que ya haya ocurrido. ¿Es eso correcto? ¿Usted cree eso? Escuche a la señora White cuando dice, tantos fueron bautizados, pero el yo no murió. Por lo tanto, no se levantaron a novedad de vida. Eso está en el volumen 5, página 75 del Comentario Bíblico Adventista. ¿Usted ve? Esa es una parte trágica porque esto significa que una gran cantidad de gente debe venir realmente a esa experiencia de muerte después de haberse bautizado. En otras palabras, lo que queremos decir es que la conversión y el bautismo no son necesariamente la misma cosa. ¿Crees eso? Eso es correcto. Lo sé, porque pasaron 11 largos años después de que fuera ministro del Evangelio, antes de que conociera a Jesucristo. Pensé que era único en esta situación hasta que conocí a un hombre llamado Pastor E.L. Nichen, y alabado sea su nombre. Él me dio el valor, porque aprendí que el pastor Nichen había sido ministro adventista del séptimo día por 16 años antes de que él encontrara a Jesucristo en Australia. ¿Sabe usted dónde él conoció a Jesucristo? Él fue a una reunión del campamento metodista y allí lo conoció. Se convirtió en un campamento metodista y comenzó a predicar la justificación por la fe por el mundo entero. Estuve hablando con él no hace mucho en California del Sur. Él había asistido a una serie de reuniones que sostuve en Loma Linda, y él se regocijándose en esa nueva fe que él había encontrado después que él fuera ministro por 16 años. Oh, deseo que cada ministro y cada miembro adventista del séptimo día descubra la importancia de conocer a Jesucristo y de aprender lo que significa ser nacido otra vez. En Hebreos 11 encontramos una lista entera de los individuos que realmente soportaron este castigo del Señor. Reconocemos que en el castigo del Señor, Dios está perfeccionando los que Él ama para ser hijos e hijas escogidos para confiar en Él a través de la eternidad. Así pues, ¿qué tan bueno es perfecto? Bien,
la perfección es una cuestión de confianza total y completa, nada más. Leo en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 69. Como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra de adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. ¿Ves? Cuando salimos y trabajamos con la gente, muchas veces pensamos, todo lo que tienen que hacer ahora es abandonar sus cigarrillos y estarán listos. O todo lo que tiene que hacer es abandonar este mal hábito y estará listo. ¿Nunca ha oído eso usted? Mira, nosotros miramos lo externo. Si una persona no hace esto y no hace aquello, entonces estamos listos para bautizarlos. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera, pero ellos están comenzando en el lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios produce el cambio cuando permitimos que Él trabaje del interior hacia afuera, y veremos el cambio, y los malos hábitos desaparecerán. Ahora, no estoy sugiriendo en ningún sentido de la palabra que bauticemos a la gente con todos esos malos hábitos. Ese no es el punto. Pero debemos trabajar del interior hacia afuera y no del exterior hacia adentro. La señora White dice en la página 70 del mismo libro, Palabra de Vida del Gran Maestro, el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requisitos de Dios son considerados como una carga, porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. Permítame preguntarte, pero no me conteste. ¿Los requisitos de Dios siempre se oponen a tu inclinación humana? Hermanos y hermanas, es absolutamente esencial que tengamos un nuevo corazón, una nueva mente, y que seamos una nueva criatura. Porque tú nunca puedes traerte a ti mismo al punto donde cada mandato de Dios sea tu gozo y alegría hasta que tú seas una nueva criatura. Porque la naturaleza carnal odia a Dios, es enemistad contra Dios, y no se sujeta a la ley de Dios, y constantemente se opondrá a Dios a través de la inclinación humana. La nueva vida surge de un amor a la rectitud, el amor a la ley de Dios. Sí, rectitud, perfección es la meta de Dios. La ley requiere rectitud, una vida justa, un carácter perfecto. Es la única meta de Dios para ti y para mí. ¿Cómo realmente es posible esta vida de perfección? Deseado toda la gente, páginas 710, 711. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como un don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano
a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Celebraba una serie de reuniones en la ciudad de Portland, Oregon, cuando conocí a la joven señora a quien le ocurrió esta experiencia. Descubrí que ella era una cristiana gozosa, amante y agradable. Por varios años serví en el comité de oración y consejería en el campamento de Oregon. Y allá iban diversos individuos a buscar consejos y recomendaciones. Había una señora joven como de unos 26 años de edad que había venido, de eso hacen 3 años, y fui con ella al cuarto de consejería y comenzamos a hablar. Ella me dijo que su familia se estaba separando y que no había ninguna manera de que pudiera unirse. En su regazo estaba una bebé de 3 meses y ella tenía una niña de 3 años a su lado. Y él dijo, esta pequeña bebé en mi regazo fue nuestro último esfuerzo para unir a nuestra familia, pero el intento ha fallado. Hemos consultado consejeros matrimoniales, hemos estado por todas partes, y no hay nada más que hacer excepto romper nuestro hogar. Oré con ella, y ella se fue de nuevo a su tienda. Esto se repitió por 3 días. Cada día ella compartía algunos detalles adicionales acerca de cuál era el problema. Y cuando ella regresó el jueves, ella dijo, quisiera que hubiese algo que pudiera hacerse. Le dije, ¿está usted lista para deshacer su matrimonio, su hogar? Ella dijo, no, realmente yo no lo estoy. Le dije, ¿estás dispuesta a pagar cualquier precio para mantenerlo unido? Ella dijo, pienso que sí. Yo tenía en una tarjeta este párrafo que considero ser el párrafo más potente de todos los escritos de la señora White. He visto que obra milagros en los hogares. Lo he visto salvar vidas. Lo he visto reunir las familias incluso después que hubo un divorcio. Se encuentra en el Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 62 y 63. Usted puede encontrarlo en otras páginas, dependiendo de la edición que usted tiene. Pero dice de esta manera, Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre, y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para el bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le sucede viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Estoy seguro que usted no tuvo todo el beneficio que este párrafo contiene, pero déjame refrescar tu mente con un par de puntos. Nos dice que Cristo aceptó todo como viniendo de ¿las manos de quién? Las manos del Padre. ¿Usted quiere decir que cuando escupieron en su cara, Él aceptó esto como viniendo de su Padre? ¿Está usted listo para ir tan lejos? ¿Usted quiere decir que cuando ellos formaron una corona de espinas y la pusieron sobre su frente y se la machacaron y la sangre fluyó por su cara, Él lo aceptó como viniendo de su Padre? ¿Usted quiere decir que cuando lo llevaron a la colina en Nazaret e intentaron empujarlo por el acantilado, Él aceptó esto como viniendo de su Padre? Sí. Cada una de las experiencias que Jesús experimentó, Él la aceptó como viniendo directamente de su Padre. Y aquí estaba su fuente de consuelo, y lo es para nosotros también.
Cuando el manto de la justicia de Cristo nos rodea, Jesús solamente lo levanta y permite pasar a través del manto solamente aquello que es para nuestro mayor bien. Le dije a esta joven, quisiera que usted tomara esto, llévelo a su cuarto y léalo, y vuelva mañana. Ella regresó el viernes y le pregunté, ¿lo leíste? Ella dijo, sí. ¿Está dispuesta a seguir los principios de ese párrafo? Ella dijo, no lo sé, no estoy segura. Deseo que usted hable con mi esposo. Él dijo que viene mañana. Ese día habría sido sábado, pero él no era un adventista. Le dije, si tú logras que él se quede, me alegraría hablar con él. Él se quedó, ella lo trajo. Hablé con ambos y le di una tarjeta y le dije, quisiera que usted la lea ahora. Él la leyó. Les dije, si uno de ustedes sigue esta instrucción, simplemente aceptando esto como el principio de su vida, su matrimonio puede salvarse. Si ambos de ustedes la siguen, será verdaderamente la experiencia más feliz posible que ustedes puedan tener. Bueno, oré con ellos y ellos se fueron. No supe qué sucedió después. El año próximo, el año siguiente, en el campamento, caminaba por una de las veredas y me encontré con esta joven señora. Y ella dijo, he estado buscándolos por todas partes. Le dije, bien, ahora me encontró. Dígame, ¿cómo puedo servirle? Ella dijo, ¿usted recuerda cuando usted me dio este consejo y me dio esa tarjeta? Dije, sí, lo recuerdo. Ella dijo, deseo decirle qué sucedió. Le dije, maravilloso, cuénteme. ¿Realmente aplicó este principio? Ella dijo, dejé este campamento con la determinación de que iba a aceptar todo lo que tocara mi vida, todo como viniendo directamente de la mano de Jesús. Le dije, maravilloso, ¿cómo le fue? Ella dijo, por los primeros 3 meses fue un infierno. Y esas eran las palabras exactas que ella utilizó. Ella dijo, yo pensé que vivía con Satanás. En toda su vida nunca había visto a mi esposo actuar tan cruel e irritable y diabólico. Pero entonces, dijo ella, después de 3 meses, algo comenzó a cambiar. Y ella dijo, no estoy segura todavía si fue en mí o si fue en él, pero algo comenzó a cambiar. Y después de que pasaron otros 3 meses, estábamos gozando de la relación más dulce que habíamos tenido en nuestra vida de casada. Nunca habíamos experimentado algo similar, porque, dijo ella, todo era justo como si el cielo se hubiese abierto. Pero ella dijo, sabía que Satanás no iba a dejar que esto durara mucho. Pero, dijo ella, duró por un buen tiempo. Y entonces ella dijo, ese bebé que sostuve en mi regazo murió. Yo no estaba lista para eso. Había aceptado todo como viniendo de Jesús, pero no estaba lista para eso. No es que el bebé murió, pero es la manera en que el bebé murió lo que realmente fue tan duro. Le dije, dígame qué pasó. Bien, dijo ella, mi marido y yo decidimos que iríamos por un paseo en las colinas. Habíamos hecho esto muchas veces. Y dejamos la bebé con la madre de mi esposo. Ella es bastante mayor, pero nada había sucedido antes. Todo estaba muy bien. Llevamos la bebé donde ella y la dejamos con ella. La niña era como de 11 meses y llevamos la bebé donde ella. La dejamos con ella y la abuela se había olvidado que ella había dejado las píldoras en el extremo del sofá cama en donde ella había puesto la bebé. Y ella fue al otro lado del cuarto y comenzó a leer. Y la bebé yacía allí. La abuela se durmió.
Cuando la bebé se despertó, la abuela no prestó ninguna atención al hecho de que la bebé se había arrastrado hacia donde estaban las píldoras, y ella vio la bebé agarrar un puñado de esas píldoras y tragárselas. Se asustó tanto que ella se aterró y se congeló en la silla. Ella simplemente no podía moverse. Ella no pudo hablar. Ella no pudo hacer nada. Y cuando regresamos, mi marido y yo vimos la bebé en el sofá cama en coma. Tomamos la bebé, vimos la caja de las píldoras y la tomamos. La abuela todavía estaba sentada en la silla y llevamos a la bebé de inmediato al hospital. Dentro de una hora la bebé murió. Y usted ve, dijo ella, que era difícil porque dentro de apenas algunas horas los miembros de la iglesia comenzaron a venir y a mostrarme simpatía y se compadecieron y acepté sus condolencias. Y eso sucedió un día, 2 días, 3 días. Y después de 3 días de aceptar sus condolencias, comencé a sentir las mismas viejas sensaciones que tenía cuando vine a visitarlo a usted en el campamento. El mismo viejo resentimiento, las mismas viejas sensaciones regresaron a mi corazón. Y ella continuó diciendo, comencé a darme cuenta que le había fallado al Señor. Había prometido que aceptaría todo lo que tocase mi vida como viniendo de Jesús, pero no había aceptado esto. Continuó diciendo, corrí de la sala al dormitorio, caí en mis rodillas, dije, Señor, te fallé, te he decepcionado, perdóname por favor, aceptaré la muerte de mi bebé como viniendo de tus manos. Tú sabes lo que tú estás haciendo, yo no. No me deleita, no me gusta, pero sé que tú sabes lo que estás haciendo, y a su tiempo tú me dejarás saber. Ella continuó diciendo, me levanté de mis rodillas, caminé hacia afuera, a la sala, y dentro de algunos minutos el timbre sonó. Era otra señora que venía a compadecerse. Levanté mi mano y dije que no deseaba parecerse ruda ni áspera, pero por favor, no simpatice conmigo. Usted ve, le di mi vida a Jesús hace un año y di la vida de mi bebé a Jesús hace un año. Estamos en sus manos. Él sabe lo que Él está haciendo. Yo no. Así que, por favor, arrodíllese conmigo y agradezcámosle a Dios por verdaderamente trabajar en nuestras vidas, en vez de que se compadezca usted de mí. Nos arrodillamos y oramos, y la señora se fue inmediatamente después de la oración. Y solamente algunos más vinieron a compadecerse, porque pronto se divulgó que no deseaba simpatía. Bien, esto continuó por 3 meses. Entonces, dijo ella, el timbre sonó y fui a la puerta, y allí estaba mamá, la madre de mi marido, y el padre. Y dijeron, ¿podemos entrar? Y yo le dije, sí, por supuesto. Y cuando vinieron adentro dijeron, querida, te hemos estado observando, te hemos observado por un año entero. Algo ha sucedido. Tú no eres la misma muchacha que eras hace un año atrás. Y te hemos observado especialmente desde que la pequeña bebé murió. Y no hemos visto ningún resentimiento en ti. No lo entendemos. Pero deseamos decirte algo. Mira, cuando éramos adolescentes, éramos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero desde que nos casamos, ni uno ni el otro ha puesto un pie dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nunca. Criamos a nuestros hijos fuera de la iglesia completamente. Pero si Dios pudo hacer en ti lo que Él ha hecho en ti en un año, Él puede hacerlo en nosotros también. Vamos a regresar a la iglesia. Ella dijo, hace 2 meses la madre y el padre fueron bautizados, nacidos otra vez.
tienen una nueva vida. Y eso no es todo, dijo ella. Después de que fueron bautizados, mi marido vino a casa un día y dijo, querida, tú no eres la muchacha con que me casé. Si Dios pudo haber hecho en mi madre y en mi padre lo que Él ha hecho en ellos, y si Él pudo haber hecho lo que ha hecho en ti, entonces Él puede hacerlo en mí también. Y ella continuó, hace una semana que mi marido se bautizó, un cristiano nacido otra vez. Ella dijo, ahora lo entiendo. Porque ella dijo, en la tierra hecha nueva, yo voy a tener a mi bebé, mi querida niña, mi marido, mi padre y mi madre y sus padres. Ahora entiendo que Dios obra de maneras maravillosas las maravillas que Él hace. Y ella dijo, apenas quisiera que usted orara conmigo, que nunca se me olvide esta lección. Aceptar absolutamente todo como viniendo de Jesús y dar las gracias a Dios. Usted ve eso lo que dice Pablo, en todas las cosas dad gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18. También Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Filipenses 4:4. No solamente por las cosas que me agradan o me placen, pero debo regocijarme sin importar lo que suceda, sabiendo que Dios está en el timón. Recordando, como dice la señora White, cuando los apuros y las pruebas vienen, reconozca una cosa, que Dios no malgasta ningún esfuerzo sobre material sin valor. Usted puede regocijarse siempre y decir, Señor, te agradezco por pensar que soy digno de que trabajes en mí. Incluso usted no tiene que disfrutar de la manera en que Él está trabajando. Estoy seguro que Jesús no disfrutó cuando la corona fue puesta sobre su cabeza. Estoy seguro que Él no disfrutó cuando los clavos atravesaron sus manos. Pero a pesar de todo eso dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Puede usted ver por un momento, mientras nos acercamos al cierre de este sermón, lo que esto hizo en la vida de Cristo? Le quitó sus ojos del instrumento humano, dándose cuenta de que, aunque el ser humano era el instrumento a través del cual su vida estaba siendo tocada, el ser humano no era realmente responsable. ¿Quién era el responsable? Satanás. Satanás trabaja a través del instrumento humano. Así que Cristo nunca tomó represalias contra el ser humano. ¿Te ayuda esto? ¿Te ayudaría a nunca tomar represalias contra los instrumentos humanos, dándote cuenta de que están siendo utilizados por Satanás? Pero Dios toma lo que Satanás comienza y lo convierte en una bendición, si lo entiendo correctamente, si lo veo como viniendo de Jesús. Luego Dios puede tomar lo que Satanás utilizó o con lo que pensó destruirme y lo convierte realmente en una bendición. Y esa señora querida me dijo, me estremezco cada vez que pienso en ello. Si yo hubiese continuado con resentimiento en mi corazón, mi marido o sus padres nunca habrían visto a Jesús en mí. ¿Permitirás tú que Jesús sea visto en tu vida? Esa es la pregunta verdadera. Inclinemos nuestras cabezas por un momento en oración. Nuestro precioso Padre Celestial, oh, cuánto necesitamos aprender esta lección. Simplemente vivir como vivió Jesús, que aceptó absolutamente todo, aunque se originaba con Satanás, antes de que tocara su vida, como si fuera tu voluntad permisiva. Y antes de que cualquier cosa pueda tocar nuestras vidas, viene por permiso de la voluntad de Jesús. Así, Señor,
abre nuestras mentes para comprender y entonces realmente regocijarnos, aunque la experiencia en sí misma nos pueda ser desagradable a nosotros. Gracias, Señor querido, por hacer esto tan claro y tan simple a tus siervos. Podemos acariciar el pensamiento expresado en ese simple párrafo y descubrir que es de esta manera simple que la energía de Satanás se destruye totalmente en nuestras vidas, que realmente, mientras que él intenta destruirnos, tú lo conviertes para ser un instrumento de salvación, una fuente de consuelo y alegría para cada uno de nosotros. Haz esto posible. Hazlo una realidad en cada persona aquí esta noche y en tu pueblo por todas partes. Lo rogamos en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga y dirija tu vida hasta que Él venga. Este es el sermón número 3 de la serie El Andar Justificado, de la Semana de Oración de la Universidad de Andrews en 1978. Escuche este sermón y otros sermones en nuestra página www.upavision.com upavision.com. Dios te bendiga.